Hola amigos de YouTube, hoy con un nuevo vídeo de terror. Bueno, empecemos. Alguien observando. Lorena solía pasar muchas horas sentadas frente a un libro o una máquina de escribir o unos folios porque le gustaba leer y escribir. Se metía en su habitación y pasaba allí el tiempo tratando de hacer algo productivo por simple placer. En ocasiones notaba como si alguien le observase desde atrás. La sensación era tan fuerte que no podía evitar volverse, y allí solía estar su padre, en el umbral de la puerta, observándola en silencio con una sonrisa en el rostro, posiblemente orgulloso de ver a su hija tan entregada a algo. ¿Cuánto hace que estás ahí?, le preguntaba. Un ratito, contestaba él. Y así sucedió en muchas ocasiones. Lorena se acostumbró a saber que cuando notaba esa mirada en la nuca, insistente, invisible, detrás estaría su padre mirándola con cariño. Era bonito vivir una sensación así. Un día escuchó su nombre. ¿Qué?, preguntó al tiempo que giraba el rostro. Se asombró de ver que no había nadie, y entonces se preguntó si había escuchado una voz de hombre o de mujer y no supo contestarse. No le dio más importancia y siguió con sus quehaceres. Volvió a ocurrirle, y esta vez notó que la voz estaba pegada a su oído. Quien hubiera dicho Lorena lo tenía que haber dicho en un susurro firme justo en su oreja. Pero no había nadie, estaba completamente sola en la habitación. Tampoco esta vez hubiera sabido concretar si se trataba de una voz femenina o masculina, pero lo que sí tenía claro era que lo había oído lo suficientemente fuerte como para arrancarla de sus pensamientos. Su padre murió. Alguien le dijo que aquella casa estaba llena de espíritus que desde hacía mucho tiempo esperaban la llegada de su padre, y más tarde tendría oportunidad para comprobar si aquello era cierto o no. Pero esta es otra historia, no quiero desviarme. Lorena estaba una tarde en su habitación cuando notó a su padre en el umbral de la puerta. Se giró porque sabía que estaba ahí, como siempre, y la sonrisa desapareció de su rostro cuando recordó que su padre ya no estaba. Sintió un escalofrío porque sabía que aquella sensación había sido tan vívida y tan fuerte como cuando el hombre estaba vivo, y no supo qué pensar. De nuevo y durante un tiempo, siguió escuchando a alguien llamarle al oído y también la mirada clavada en la nuca, pero de nuevo y durante todo ese tiempo que duró, allí ya no había nadie. Nunca estamos solos. Había una vez, un chico que se llama Jackson. Él acababa de comprar una casa situada lejos de la urbanización, en los alrededores de un pequeño bosque, exactamente. Cerca de la casa, había un gran lago en el que se reflejaba el sol todas las mañanas. Jackson era feliz con su vida, no tenía pareja, pero eso no le importaba, le gustaba vivir solo. Bueno, al menos eso era lo que él creía. Una noche, sobre las 2 o 3 de la madrugada, Jackson se despertó al oír un fuerte ruido en el ático de su casa. Normalmente, no solía subir allí arriba, pero aquel fuerte ruido le obligó a subir para comprobar si se había caído algún mueble o cualquier otra cosa. En el ático no había luz, era el único lugar de toda la casa en el que no había electricidad. Subió con una linterna que tenía guardada en su habitación. Al hacerlo, no vio nada sospechoso y volvió a la cama un poco intranquilo después de aquel extraño suceso. A la mañana siguiente, desayunó e hizo su rutina diaria. Jackson trabajaba de oficinista en una sede de edificios muy importante, se tomaba muy en serio su trabajo. Después de vestirse y desayunar, buscó su reloj de pulsera que tanto le gustaba. No estaba en la mesita de su habitación, él siempre solía dejarlo allí, pero esta vez su preciado reloj estaba bajo la cama. ¡Qué extraño! Olvidando lo que había pasado, salió de casa y se fue directo a trabajar. El camino hasta la ciudad era un poco largo, pero eso no le importaba, le gustaba sentir el ambiente de la naturaleza mientras paseaba por el bosque. Cuando llegó a la oficina, el jefe le regañó extrañado por haber llegado tarde, puesto que Jackson siempre llegaba puntual a su trabajo. Jackson miró su reloj y se dio cuenta de que estaba atrasado una hora menos, como si alguien hubiera cambiado la hora manualmente. Durante el día, las cosas no le habían ido tan bien como resultaban irle. Salió del trabajo agotado, casi había llegado a casa, cuando de pronto, entre los árboles y matorrales del bosque que conducía hasta su casa, un escalofrío recorrió todo su cuerpo al mirar el perfil de su casa, y ver una luz que se reflejaba en la ventana del ático. ¿Estaba Jackson imaginándose aquello a causa del cansancio o había realmente alguien más en su nueva casa?
No abras la puerta. Muchas personas piensan que esto que os voy a relatar es una simple leyenda, un cuento o incluso una falsa historia, pero yo lo único que puedo hacer es contarla. A partir de ahí, sacad vuestras conclusiones. Hace 2 años, estaban en su casa, tan tranquilos, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar. Era una mujer con muchas responsabilidades tanto en su trabajo como en su casa y no podía atender a su hijo en todo momento. Pero aquel día sería muy diferente al resto, ya que, cuando se encontraban cenando, vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo, había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto a pocas manzanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María, para prevenir desgracias, cerró las ventanas, puertas, y le explicó lo siguiente a su hijo: no abras ninguna ventana ni las puertas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo golpearé 3 veces seguidas la puerta o simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta a cal y canto y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido cuando de pronto llaman a la puerta. Pon. Pon. El chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo: ¿Eres tú, mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía: ábreme la puerta. El niño atemorizado huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto. Y aún con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa y se encontró a su madre con las piernas cortadas. Por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada. Por lo que no le pudo reconocer la voz y totalmente ensangrentada. Desde ese día este chico tuvo que ser hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. Bueno amigos, eso fue todo, espero que os haya gustado. No olviden suscribirse, denle like y bueno, hasta la próxima.